Hola, hola, muy buena noche nuevamente para las personas que continúan por aquí. Vamos a entonces a dar continuidad a la jornada del día de hoy, que sabemos que hoy termina, bueno, el día de mañana con el taller complementario, este proceso de formación en neurodiversidad. ¿Listo? Entonces vamos a dar por culminado como toda la parte teórica, conceptual y fundamentación. Esperamos que así como lo comentamos el día de ayer, haya sido de todo el agrado de ustedes y haya cumplido sus expectativas. Sobre todo, hayamos tenido claras muchísimos aspectos relevantes del concepto mismo, de esta ciencia que en este momento está permeando em, todos los procesos de desarrollo del ser humano, especialmente desde la educación, y que podamos generar otro tipo de experiencias y prácticas en nuestra vida real desde nuestros diferentes campos de acción. Recordemos que la neurociencia no solamente, perdón, la neurodiversidad no solamente está presente en esos casos de neurodivergencia, sino que hacemos neurodiversidad, todas las personas que estamos aquí, todas las personas que conformamos una oficina de trabajo, todas las personas que estamos en actividades desde diferente índole, laborales, personales, familiares, todo tiene que ver con la neurodiversidad. Y ya pues hay una especificidad de los casos de neurodivergencia, que es a lo cual quizás nosotros elevamos un poco más nuestra atención para poder entender y modificar la información que nos provee el entorno. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a nuestro último encuentro. ¿Listo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué tal nos fue? Por lo general eso se deja para el final. A mí me gusta escucharlos en cualquier momento como de la jornada porque también son expectativas, experiencias, es algo que moviliza mucho como el ejercicio que estamos llevando en este momento. Ya les comparto entonces pantalla, si pueden allí escribir en el chat y demás. El día de mañana se realizará pues como una parte práctica que es un taller y con ese taller ya se finaliza toda la formación. Recordarles también que toda la información estará dispuesta para ustedes, para que ustedes vuelvan y la consulten, para que revisen. Hay información de base para que puedan leer, consultar y demás. Vamos entonces a continuar por aquí con los contenidos del módulo 3, que es el último módulo que estamos abordando, ¿cierto? Están por ahí, no sé, nadie me escribe, me confirma que están conectaditos. Los leo. Aquí estamos. Bueno, sí, es muy importante. Yo dije, se me fueron, no regresaron. Mentiras, es para uno sentirse como escuchado del otro lado, ¿cierto? Desde estas posibilidades de la mediación virtual, pues tenemos muchas facilidades para todo, pero a veces hay un poquito de ausencia por parte de los estudiantes. Y a mí en lo particular me gusta sentirme como acompañadita. Activa hasta el último día. Ah, bueno, qué rico, me alegra mucho recordar también que el proceso de psicomotricidad aún no ha terminado para quienes están en ese proceso de formación. Nos queda una semana más. Y en esta neurodiversidad sí ya terminamos el día de hoy. Bien, vamos entonces a darle finalidad a este diplomado, teniendo presente como lo que nos convocó al mismo, ¿cierto? Poder saber yo cómo logro actuar en un caso no solamente neurodivergente, sino cómo puedo yo estar aportando a la neurodiversidad, que es lo que nos hace a nosotros cultura, sociedad, familia, ¿sí? Entonces, el día de ayer vimos a grosso modo algunas tendencias educativas y por ahí por el chat me dijeron, profe, por favor, ahondar y explicar un poquito más. Lo vimos pues como el tema final
y no precisé como muy en detalle cada uno de ellos. Entonces vamos a volverlas a retomar. ¿Listo? Uno de los elementos importantes que tenemos como tendencia educativa es hablar de las pedagogías activas. Es decir, todo lo que sea tradicionalista, retórico, eso ya está un poquito, digamos, se ha dejado a un costado, ¿sí? Porque si bien cuando nacieron, eran necesarias, eran las únicas dinámicas que conocía el ser humano para orientar un proceso educativo, ¿sí? Recordemos cuando a nosotros nos calificaban en el cuaderno y nos colocaban la nota así grande, en rojo, si perdí, si gané, cuando nos calificaban en el colegio a través de números, perdón, de letras, ¿cierto? Recordar un poco también cuando el proceso era tan memorístico y cuando de pronto no entendíamos muy bien lo que estábamos adquiriendo. Gracias a esos procesos, ¿sí? Que nacieron y permitieron que en su momento histórico se diera un proceso de formación, nacen las pedagogías activas como una crítica a la pedagogía tradicional que buscaba cambiar significativamente el paradigma de los seres humanos, buscar que los estudiantes se involucraran muchísimo más en ese proceso de enseñanza y aprendizaje y el docente se convirtiera en un mediador, en un acompañante, ¿sí? Que se vinculaba a las diferentes actividades a partir de diferentes procesos de intervención. Es decir, en este caso, el docente no tiene la última palabra, el docente no es la única persona que tiene el conocimiento. Los docentes somos las personas que acompañamos, ¿cierto? Somos líderes positivos, estamos trabajando por procesos motivacionales, emocionales, cognitivos, teóricos y demás, pero siempre desde esa concepción de que nosotros mediamos entre el conocimiento. Yo siempre digo lo mismo. Si alguien quiere saber de algo, sencillamente llega, busca en la web, la información está. Ya depende de nosotros si queremos ahondar, si queremos buscar más. Sí, ya digamos que no hay tanta restricción para conocer la información del mundo porque hay una inmediatez de la información. Entonces, hoy sale algo y mañana todo el mundo lo sabe, si no es que se sabe de manera inmediata, ¿sí? Quizás a veces es información un poco irrelevante, ¿sí? Y quizás la relevante poco suele fluir por canales de inmediatez, ¿sí? Pero también depende de cómo nosotros podemos ir y hacer como la búsqueda. Por ejemplo, ahorita mismo temas de influencer, de famosos, em, temas políticos por lo general son inmediatos, ¿sí? Por las redes sociales sabemos absolutamente todo de Pepito, de fulanito, si se fue, si entró al país, si salió, si quedó en embarazo, si se divorció, cuánto dinero le pidieron, cuántas de sus riquezas entregó. A nivel político, miren todo el tema que hubo hace poco con dos países, Colombia y Estados Unidos, todo se sabía de manera inmediata. Pero muchas veces la parte educativa está un poco rezagada, ¿sí? Porque hay millones de eventos, de procesos, de tendencias, de situaciones educativas que realmente marcan y hacen la diferencia a nivel mundial y nosotros no las conocemos, porque a ese tipo de cosas, por lo general, no se le hace eco, ¿sí? Nosotros pocas veces escuchamos como en los contextos donde nos desenvolvemos, ay, hay una actividad en la biblioteca o hay un concierto de una banda sinfónica, hoy ven que va a estar tal autor de tal libro, ven y conócelo, ¿sí? A eso se le hace muy poco eco. Pero si llega una persona que maneja redes sociales y que hace videos chistosos y graciosos y se va a presentar en un centro comercial, al centro comercial no le cabe un alma más, ¿sí? Porque llegó un influencer que llama, ¿sí? Y es una persona simplemente que se hace viral por una cantidad de contenido que nadie desmerita su trabajo porque a partir de la creación de contenido virtual la gente está monetizando. Y hay muchas personas que no trabajan directamente como en un campo específico, en una oficina o algo, sino que a partir de creación de diferente tipo de contenido están generando dinero. No está mal. Simplemente es como pensar en la sociedad a qué le está dando mucho más interés. Entonces, por ejemplo, hay muchas ferias de libros, muchísimas a nivel mundial, en donde invitan a los autores que aún existen, ¿sí?
a que compartan sus experiencias, a que hablen un poco de su creación, a que puedan dar como recomendaciones y demás. Preguntamos si la librería se llena a tope. Quizás llegarán algunos participantes y por temas pues de asistencia, de lugar donde se desarrolle, hay asistencia masiva. Pero, vuelvo y repito, si hay un influencer, hay un participante de un desafío, de un reality show, de algo así, el centro comercial se inunda de gente, ¿sí? Pero no pasa lo mismo con los temas educativos. En este caso, por ejemplo, las pedagogías activas se han desarrollado a lo largo de los últimos años, ¿sí? Y hay muchísimos modelos, hay muchísimos enfoques, ¿sí? Y hay enfoques que existieron casi a la par que los enfoques tradicionales, pero no se les ha hecho muchísima socialización del proceso, ¿cierto? En algunos casos los autores ya no existen y los procesos de estudio e investigación están allí en ejecución y una investigación no sale de un momento a otro, ¿cierto? Y en algunos casos sí se publica, pero en nuestras ramas educativas se publican revistas indexadas, en congresos, en situaciones que no se vuelven masivas, como temas de inmediatez, temas de tecnología, temas de moda, ¿sí? No se publica de esa manera. Entonces a nosotros nos toca como digamos, esforzarnos, ¿sí? Y realizar una búsqueda imparable de información por otros canales. Ahora mismo las instituciones educativas se han vinculado mucho como a las redes sociales, no por interés, sino por no quedar por fuera de lo que las personas ven, ¿sí? De lo que consumimos. Entonces, si yo tengo a mi hija en un colegio y ese colegio no monta información en redes sociales, digamos que es como si no existiera. Pero si el colegio todo el tiempo está montando información en redes sociales, yo digo, ay, mira, tan chévere, el colegio de mi hija tiene información a partir de una red social, ¿cierto? Dice por aquí María Carolina. Ay, una opinión personal se le da más relevancia a la trivialidad que al conocimiento. Las herramientas que se tienen en este tiempo no se aprovechan. Y hay un montón de herramientas y metodologías. ¿Qué pasa? Que por la inmediatez no consultamos, no buscamos, no revisamos. Eso hace que la misma sociedad se convierta cada vez más ignorante frente a todo el conocimiento. Miren, es complejo uno salir, digamos, a tomarse un café con compañeros de trabajo y que de pronto sus temas de conversación sean tan vacíos ante cosas que no son relevantes, ¿sí? En lo particular, yo soy muy hábleme desde un fundamento, si vamos a hacer una crítica, tengo bases o no tengo argumentos, ¿sí? Poco soy como de ese tema como tan fluctuante que estamos viendo ahorita mismo, como tan vacíos que nos estamos volviendo como sociedad, es cierto, porque nos da pereza leer, porque nos da pereza consultar, porque hacemos apreciaciones a priori, ¿sí? Hay gente que, en mi caso, por ejemplo, a veces sugiero muchas cosas desde la crianza de los niños, porque me dicen, ese es mi campo, ¿sí? Y me dicen, ay, Andrea, ¿tú le haces sopa a tu hijo? Yo, no, digamos un sancocho, un ajiaco, una cremita eventualmente. Ay, pero es que las sopas son súper necesarias. Entonces, ¿tú qué le das a tu hija? Yo, mira, yo intento darle una alimentación en donde ella experimente colores, texturas, intento que sea sana, balanceada, intento que el tamaño de la proteína, del carbohidrato, de la fruta, de la verdura, y le das jugos. No, mira, yo no le doy jugos, yo le doy agua y nosotros intentamos darle el ejemplo del agua, ¿cierto? Entonces, comemos con agua. El juguito lo podemos tomar para la tardecita, etc. Y hay mucha gente que critican eso y yo, mira, te voy a explicar lo que pasa. La alimentación es sumamente necesaria para los procesos de aprendizaje, le permite tener un organismo balanceado. Hay alimentos que estimulan también toda la parte de las conexiones neuronales, entonces si yo solamente le doy fritos, si yo solamente le doy aguas,
con grasas, etc., 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 ¿cierto? La gente, ay, pero como hace un tiempo la gente cómo se levantaba, sencillamente con sopas, los caldos son sumamente necesarios y solamente se come el seco, pues entonces no va a quedar bien almorzada. Es un tema social muy fuerte. Por ejemplo, yo soy muy estructurada con los horarios de mi hija. Entonces, se acuesta sí o sí, 8:30, 9 de la noche, de acuerdo al horario que tenga el día anterior. Si entra más temprano, a las 7:30 por tardar. Fines de semana se puede levantar más tarde. Entre semana no duermo en las tardes. En fin, yo intento que su organismo esté descansado, esté preparado, ta, ta, ta. Eso genera una crítica hacia la gente porque no le permito desarrollarse, que le cuesta que se duerma un ratico más, etc., etc., porque no me pongo el televisor para dormirla, un sinfín de cosas. Y yo digo, seguimos tan errados, ¿cierto? Con los ojitos tapados a pesar de tantos avances que hay y no estamos viendo cómo nosotros podemos nutrir otros procesos. Lo mismo pasa en la vida con los estudiantes. Desde las pedagogías activas, si tú colocas un taller en donde solamente tengan que responder respuestas, en donde tengan que hacer actividades prácticas, les cuesta pensar, ¿sí? Les cuesta muchísimo pensar y prefieren realizar talleres de 10 páginas de responder A, B o C, ¿cierto? Son actividades que sirven claramente desde la pedagogía de la comprensión, pero me involucra más cuando yo estoy leyendo una situación hipotética, tengo que dar una respuesta, tengo que dar un ejemplo, tengo que hacer un análisis, tengo que hacer un mapa conceptual, tengo que hacer una estrategia, tengo que elaborar un cuadro de convergencias, divergencias. Eso evoca otro proceso adicional, ¿sí? Pero el estudiante es muy esquivo a eso. Tú mandas a leer a un estudiante un documento de 10 páginas, es terrible. Profe, me canso, no me gusta leer, pierdo la concentración, pierdo la atención y uno les explica, mira, puedes leer el documento utilizando marcadores, resaltando los apartados más importantes, haces pausas, lees 3 páginas, paras, haces un bosquejo de las 10 páginas que leíste, 10 páginas que no vienen siendo nada, ¿cierto? Pero sí tenemos mucho tiempo para estar en redes sociales. Entonces uno se cuestiona, porque si yo leo, estoy avanzando en conocimiento, en contenido, estoy entendiendo un poco desde los diferentes campos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un médico tiene que leer bastante. El cuerpo humano yo no lo aprendo a través de un video. El cuerpo humano yo lo aprendo a partir de una lectura, comprendiendo cómo nuestros órganos se conectan, nuestras terminaciones, entre otros aspectos que yo desconozco totalmente, ¿cierto? Porque no soy de ese campo. Pero digamos que muchas carreras, de hecho, los estudiantes fallan en los inicios de las carreras porque no están preparados, ¿sí? Para la responsabilidad que esa carrera tiene. ¿Por qué? Porque no queremos hacer mayores esfuerzos en este momento de la vida. Y todo tiene que ver también y recae en esos procesos de formación. Entonces, retomando, las metodologías educativas de ahora deben generar participación y compromiso, ¿cierto? Debemos generar también posturas de liderazgo. Entonces, esta semana, fulanito va a ser líder de, ¿sí? De esta materia, de lenguaje, ¿sí? Y va a traer algunas propuestas de actividades. Las va a conversar con sus papás y me las va a traer acá a clase. Entonces, fulanito tiene que traer unas actividades específicas de lenguaje sobre lo que estemos viendo, ¿sí? Digamos que estoy hablando de composiciones silábicas o composiciones fonéticas y voy a mandar, los papás tienen que participar en el proceso, ta, ta, ta. El niño se va a empoderar, va a realizar un trabajo colaborativo, un trabajo individual, ¿cierto? El docente siempre va a estar allí acompañando, reforzando, generando como ese apoyo a la persona y de esta manera los niños se van a sentir totalmente activos en su proceso y van a dejar de ser niños que solamente están copy y pegue información del tablero, que de hecho ya ni siquiera gusta o ya ni siquiera llama la atención transcribir, ¿cierto? Y es un proceso tan importante para los procesos cognitivos. Obviamente no voy a escribir 10 páginas en un día, ¿sí? Pero pasar información de conceptos específicos, dibujar, escribir, realizar mapas conceptuales, sopas de letras. Eso permite un desarrollo evolutivo de mi sistema neuronal, ¿cierto? Entonces, las pedagogías activas, sumamente importantes. Consultar cuáles son esas pedagogías activas, quiénes son los autores que las manejan, ¿cierto? Pedagogía para la comprensión.
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje significativo, María Montessori, Ovidio de Crowley, ¿cierto? Son autores que en este momento están vigentes, ¿sí? Por la calidad de su formación y por la pertinencia de sus estudios. Y que hay muchas escuelas que en este momento le están dando cabida a una formación totalmente diferente. Hay colegios a nivel Colombia, me imagino que también a nivel de otros países, que se esfuerzan mucho por los resultados académicos, porque bien o mal nosotros estamos siendo evaluados por las pruebas PISA y por las pruebas saber. Y allí también estamos entendiendo como el nivel de comprensión, de análisis, de argumentación, ¿cierto? Son procesos que no se pueden quedar rezagados y que necesitamos porque en la vida laboral necesitamos leer un buen diagnóstico para dar un buen resultado. ¿Sí? En la vida real, desde, no sé, desde la arquitectura, necesito entender muy bien este terreno, cómo está, cuáles son las medidas, etc., para que el plano que yo vaya a hacer quepa perfectamente en el espacio, ¿sí? En el lote en el que yo voy a trabajar. En la vida real yo necesito, por ejemplo, desde la psicología, tener un muy buen relacionamiento con la gente para ser un líder positivo, ¿no? Para generar allí unas relaciones agradables en los entornos de trabajo. Necesito hacer un muy buen ejercicio desde todas las miradas de la educación, desde lo cognitivo, desde lo conceptual, desde lo social, desde el movimiento. Es decir, no que porque yo estoy trabajando en una pedagogía activa voy a omitir unas cosas. No. Desde la infancia, obviamente yo busco otro tipo de formación porque los niños lo que necesitan es ser niños, ¿sí? Explorar, jugar, divertirse e ir preparándose para la vida escolar, autonomía, independencia, control de esfínteres, alimentación, relacionamiento, ¿cierto? Seguimiento de instrucciones y disfrutar la experiencia. Van pasando en su proceso de vida escolar y van tomando un poco más de responsabilidad, ¿sí? Van ejerciendo, digamos, diferentes funciones de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentran, entre otros. Como punto número dos, nos hablan de personalizar el aprendizaje. Es muy importante que yo logre personalizar el aprendizaje, es decir, que yo entienda, ¿cierto? Que hay que hacer unas adaptaciones específicas eh, de los contenidos y de los aprendizajes, que yo diga, bueno, voy a dar este contenido a mi grupo, pero yo considero que si yo lo manejo como lo han desarrollado durante unos años o como lo desarrollé el año pasado, porque nos suele pasar a los docentes, que en el aula tenemos las mismas asignaturas todos los años. ¿M? En algunos casos los docentes planean de cero el año, en algunos casos replican las mismas planeaciones del año anterior. Eso depende del docente. Por ejemplo, estoy hablando, no sé, de la célula o de los músculos en el ser humano, de los canales cardiovasculares, de la sangre. Bueno, yo miro a ver si yo prefiero hablar de eso de una manera plana, mostrar unas imágenes, una diapositiva, por ejemplo, para un de tercero o cuarto, o si prefiero decirles, venga, ¿qué tal si traen un pollo crudo? Traemos guantes, ¿sí? Y vamos a explorar ese pollo, vamos a mirar los muslos, vamos a mirar a ver cómo pasan por allí los canales cardiovasculares, vamos a hacer una experimentación y voy a aprender. Voy a dar el tema que me corresponde a partir de una actividad mucho más llamativa, ¿sí? Yo debo, de hecho, hacer toda la fundamentación, pero si yo personalizo el aprendizaje, yo ya estoy ganando, ¿sí? Porque yo lo estoy ofertando de otra manera, sin cambiar el rumbo del proceso, o sea, sin desconocer el propósito, la meta, ¿cierto? Y aquí estoy vinculando otro tipo de recursos educativos que me van a motivar muchísimo más, ¿sí? Y de esta manera voy a generar unas competencias en mis estudiantes. Digamos, yo puedo abordar el tema de la división en los niños desde muchas miradas o desde muchos puntos de abordaje. ¿Qué es lo más importante? Que el niño aprenda para qué le sirve la división en la vida, ¿sí? No que haga la operación plana. Dígame a nosotros cuántas veces nos ha servido la operación plana en la vida real. No mucho, ¿cierto? Pero si yo digo, tengo que hacer una fiesta y estoy comprando las cosas de la fiesta para el cumpleaños de un niño del colegio, ejemplo.
Yo mentalmente digo, si compro este pastel y lo divido en tantas porciones, pues me va a alcanzar para tantos estudiantes. Pero yo no digo, son tantos estudiantes y hay tantos pasteles. Yo no cojo un cuaderno y hago la división allí. O sea, el procedimiento es algo mecánico, ¿cierto? Que se debe desarrollar. Pero yo tengo que estar en la capacidad de desarrollarlo mentalmente. Entonces, la intención es generar en el estudiante una competencia, ¿cierto? Para que la pueda desarrollar. Y en este caso, pues generar un poco más de flexibilidad en el aprendizaje a partir de los intereses y las necesidades de mi grupo de trabajo, en este caso, mis estudiantes. Vamos a leer por aquí en el chat. Hoy en día los estudiantes no saben lo que es una biblioteca, no, porque la inmediatez me ha llevado a que todo lo encontramos en la web. Y de hecho, lo hablo por mí. Leer desde el computador a mí me cansa muchísimo y no tengo ningún problema visual. Yo veo hasta el momento, veo súper bien. No necesito lentes para absolutamente nada. Y recién hicieron un examen para actualizar el examen de conducción y me hicieron un examen visual. No tengo ninguna dificultad, pero a mí, por ejemplo, leer desde la pantalla me cansa, como la luz, me empieza a picar la vista y demás, ¿sí? Me canso muchísimo frente a un computador. Yo, André, ¿sí? Eh, Me gusta más leer, resaltar, seleccionar palabras, volver a mirar un texto, copiar como un resumen, sacar como lo más importante. Eso me gusta mucho. Los estudiantes desconocen totalmente eso o no saben que es, por ejemplo, ir a una biblioteca de manera independiente. Ay, no tengo nada que hacer el día de hoy, venga, para la biblioteca y luego un ratito, no haces actividades, no las conocemos. No es respetar los tiempos de los niños, no todos los padres lo hacen. Ah, perdón, eso es respetar los tiempos de los niños, no todos los padres lo hacen. Hay falta de ejercicio de la lectura, bastante. A mí me parece que la formación docente no se actualiza para nada. En algunos casos, los docentes que se están formando en los últimos tiempos están adquiriendo otro tipo de formación, pero los docentes que ya llevan mucho año en el gremio, les cuesta bastante. Y más si son docentes, y me atrevo a decirlo en este escenario, más si son docentes nombrados por, como, bueno, acá es, digamos, magisterio, ¿sí? Y no hablo de todos, hablo de algunos, ¿sí? Nos cuesta mucho porque estamos en una zona de confort. Y trabajamos sobre lo que yo ya sé. Y como eso me ha funcionado tantos años, pues yo sigo trabajando sobre lo mismo. Es como, por ejemplo, los procesos de lectura. Uno todavía ve el libro de Nacho, ¿sí? Con los cuales le enseñan a leer a los niños. Y uno dice, pero eso ya pasó, eso no necesita, ¿sí? Lo que el niño necesita son, ¿sí? Pero aún seguimos arraigados a la cartilla y les funciona, porque si lo hacen es porque tienen resultados. Entonces a veces uno se cuestiona bastante sobre eso. Eh, lo mismo con la parte del conteo, la parte numérica, aún siguen replicando muchos modelos antiguos y eso no nos lleva como a atender a los periodos de desarrollo de los niños, porque si yo sigo trabajando sobre lo del pasado con niños del futuro, estoy contradiciéndome, ¿sí? Y eso pues no me va a generar como tan buenos resultados sobre lo que yo quiero o sobre lo que yo necesito, ¿cierto? Listo. Vamos a hablar acerca de la formación a lo largo de la vida, ¿sí? En este caso, miren lo que dice ahí, es estar prestos a las exigencias de la sociedad y del mercado laboral. Si nosotros vemos, a hoy las empresas están exigiendo mucho más, digamos en el gremio de nosotros. Ya un docente que no maneje el inglés, así no lo utilicemos, ¿sí? Así, por ejemplo, yo, desde mi profesión, en los campos en los que yo trabajo, no lo requiero, pero por lo general cuando miras mi currículum, ay, manejas inglés, sí, ah, ¿qué nivel manejas? Ah, este. Ah, bueno, listo, perfecto. Pero he conocido compañeros que no manejan inglés y dicen, no, mira, no me aceptaron en este trabajo porque no manejo el inglés. Y uno dice, pero si no lo necesita, pero tiene que tener el certificado, ¿sí? Y actualmente ya estamos viendo que no solamente el inglés está marcando tendencia, sino también el francés. Y uno dice, bueno. No he aprendido muy bien el inglés y ahora debo manejar también el francés. Entonces aquí empezamos a ver cómo la sociedad cada vez me va pidiendo muchísimas más cosas para poder estar avante con lo que exige la sociedad.
¿cierto? En este caso es importante también ofertar como cursos de formación para los estudiantes, actividades extra clases, abordar todo lo que nosotros podamos y en mayor calidad y cantidad. Y nosotros desde cualquier área de trabajo deberíamos de hacer uno o dos estudios de actualización, llámese en diplomados, especializaciones, cursos cortos al año, uno o dos, ¿cierto? Para poder estar actualizado con lo que se está hablando actualmente en el mundo, ¿sí? Porque yo llego, estudio, me voy a trabajar y me cerré, ¿sí? Pero si yo continuamente estoy estudiando, yo digo, ay, se está hablando de esto, se está hablando de lo otro, se está hablando de esta manera, puedo mejorar esto, puedo cambiar esto. Y la experiencia, por ejemplo, nutre un montón, ¿sí? Yo por lo general siempre los pongo a ustedes a que conversen, cuéntenme qué harían en este caso, cómo les ha ido con esto, han tenido alguna situación particular, porque como ustedes son los que tienen la experiencia directa en el aula, en los diferentes ejercicios que realizan, pues son las personas con más experticia del caso, ¿sí? Lo que hay es que fortalecer, por ejemplo, la parte conceptual o, mm, o de fundamentación, si es que uno ve que se requiere. Pero quienes están allí en el actuar, en la práctica diaria, son ustedes. Y quienes tienen el conocimiento, la experticia para dominar y para manejar, de cierta manera, son ustedes. Quienes están allí con el contexto cercano de manera inmediata. Continuamente hablamos de recursos docentes desde la IA. La inteligencia artificial está siendo mal usada en este momento. Miren, yo tengo estudiantes de la universidad eh, que entregan trabajos que consultan por la inteligencia artificial. Y digamos, yo puse un trabajo para un grupo de 20 estudiantes. Pues 8, por poner un ejemplo, porque a veces es más. 8 me trajeron casi el mismo trabajo, con los mismos párrafos. Lo que cambia es muy poco. ¿Por qué? Porque yo digo, por ejemplo, vamos a hacer una consulta de, no sé, cuáles son las características del movimiento locomotor en la infancia. Y las estudiantes van y copian así en ChatGPT. ChatGPT, ¿cuáles son las características del movimiento locomotor en la infancia? Si yo le varío alguna palabra de eso, pues me va a cambiar un poquito el resultado. Pero lo que hace la inteligencia artificial es coger lo que primero encontró con las palabras claves que yo le dispuse. Y no va a hacer ninguna diferenciación en lo que pidió fulanita, Pepita, la amiga, la otra amiga, la compañera. Entonces son 8 trabajos con los mismos fragmentos, ¿sí? O a veces le pedimos al chat GPT que haga el trabajo completo. Hacer un resumen sobre los beneficios, no sé, de la alimentación saludable. Las 8 estudiantes copian la misma instrucción a ChatGPT. ChatGPT coge lo primero que encontró y para las 8 estudiantes puede haber hasta el mismo trabajo. ¿Qué pasa? Que no estamos viendo cuál es la funcionalidad de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial me sirve a mí para montar presentaciones de manera inmediata y yo las puedo pulir, ¿sí? Uno coloca en la aplicación de la inteligencia artificial, mira, necesito una diapositiva sobre, no sé, las estaciones del año y él me va a soltar una presentación y yo le coloco con imágenes, etc. La inteligencia artificial me la va a hacer. ¿Yo qué hago? La descargo y la pulo, ¿cierto? Es una manera de ahorrarnos tiempo a nosotros con un tema que puede ser creado por la inteligencia artificial y lo que yo hago es que la puedo mejorar, ¿cierto? Esto me permite a mí un poco más de rapidez para yo preparar una clase. Ya como tal, mejoro como la creación del recurso, etc., ¿cierto? Pero puedo mejorar. Lo que pasa con el ChatGPT es que como en todo el tema de la autoría, más que todo como para trabajos de redacción, de escritura, de referencias en normas APA, no es recomendable porque él coge lo que primero saca de acuerdo a las palabras claves que yo le coloco, ¿sí? Y inclusive puede sacar información verídica o puede irse directamente, por ejemplo, a Wikipedia. Y ustedes saben que Wikipedia es una página que cualquiera de nosotros puede editar en este momento, ¿sí? Entonces no es información verídica porque no es una web que está haciendo con una información veraz, sino que cualquiera puede y llega y edita el concepto, el contenido, la información y demás. Yo puedo buscar
situación de los países de Colombia y me aparece una información y yo llego y la modifico, ¿cierto? Y no pasa nada porque Wikipedia está para que nosotros la podamos editar. Entonces hay que mirar de qué manera la inteligencia artificial me puede facilitar a mí la vida como docente, también como estudiante, pero desde un uso razonable y no desde un uso desinhibido total. Por ejemplo, inclusive si nosotros creo que todos tenemos la función, yo entro a mi chat de WhatsApp, ¿sí? Donde le doy buscar, yo le digo a la inteligencia artificial, crear imagen, bueno, creo que acá no la tengo descargada, crear imagen de alimentos. Y la inteligencia artificial automáticamente me la hace. Y yo le coloco ahí puntualmente. Eso estoy hablando de WhatsApp, ¿cierto? Les quiero, no sé, por el grupo de chat de mis estudiantes o un canal de edición, quiero mandarles una información inmediata. Entonces busco que la inteligencia artificial me acompañe con un gráfico y demás. ¿Listo? Eso lo hace la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que la inteligencia artificial logra hacer para nosotros. Ya depende, ¿no? De lo que nosotros le solicitemos. Por ejemplo, en el caso de, yo manejo como todo un proceso de práctica en la universidad. Yo que le digo a los estudiantes, mira, no utilicemos YouTube porque es que utilizamos YouTube para el saludo, utilizamos YouTube para el contenido, utilizamos YouTube para la pausa activa y utilizamos YouTube para la canción de despedida. ¿Qué hace la profesora? No hace mucho, ¿cierto? Entonces vamos a minimizar. Yo les quiero mostrar un video que sea uno en toda la planeación y que ese video sea creado por ustedes mismos, porque al estudiante le gusta ver el material del docente, ¿sí? Entonces, obligo de cierta manera, digamos que de pronto no malinterpretar el término, pero le incito al estudiante a que cree su propio contenido, ¿sí? A que cacharre un poquito con la red social, con las aplicaciones y demás, cree un video y que ese video sea proyectado en el encuentro. Es el único material que por lo general permito que compartan, ¿sí? Porque para cantar una canción en YouTube, yo digo, el estudiante le va a prestar más atención a la parte visual, ¿sí? Por lo general, en los procesos de educación infantil, los televisores en los salones permanecen prendidos todo el tiempo, sin un objetivo alguno, sino como entretener y generar un estado pasivo del niño, porque cuando el niño está viendo televisión, se vuelve una persona pasiva, ¿cierto? Y yo digo, no es la intención. Si yo voy a dar una clase, yo lo que busco es otro tipo de procesos. Entonces, si bien hay que utilizar esos recursos, pueden ser para actividades interactivas, para mostrar una presentación corta, pero para videos, menos de YouTube, yo digo, no, no es la manera de intervenir en un proceso. Entonces, también pensar cómo puedo involucrar tanto estudiantes como docentes en la creación de contenido interesante y que sean potenciados con la inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial es que es inmediato, o sea, me va a facilitar a mí un poco la planeación, ¿sí? Eh, el recurso como tal. Eso es lo que podemos generar, pero otro tipo de procesos con la inteligencia artificial, vamos, es como en pérdida, ¿sí? Porque no me va a generar como contenido de calidad, sino que va a sacar a partir de las categorías que yo le envío, va a coger lo que encuentre y eso es lo que va a repartir. Continuamente hablamos de la alfabetización digital y los riesgos de la inteligencia artificial. Entonces aquí lo que también estamos viendo es que poco pensamos, ¿cierto? Poco estamos haciendo y más estamos posibilitando que estos medios hagan por nosotros. Entonces también es orientar al estudiante en que ciertos procesos los podemos manejar con la web, con los recursos web, especialmente con la inteligencia artificial y otros definitivamente no nos van a generar un buen proceso, no van a ser aportantes. ¿Listo? Seguidamente hablamos de una formación comprometida con la sociedad y el medio ambiente. Yo no sé ustedes, pero hablar en este momento de los objetivos de desarrollo sostenible es tendencia a nivel mundial. ¿Sí? De hecho, hay algo que se usa en España que son el concurso docente que de pronto existe en otros países. Acá se llaman oposiciones, entonces uno presenta una oposición, ¿sí? Y la oposición tiene que ver con la creación como de un plan de curso, como una unidad didáctica y unas planeaciones en específico. Digamos que evalúan como toda la parte de fundamentación y la parte de cómo lo va a llevar a cabo la persona, más que un examen de magisterio, ¿cierto? Como estamos acostumbrados nosotros. Estoy poniendo este ejemplo, ya cada
cual de Perú, Venezuela, Bolivia, ¿cierto? Cada uno, Argentina, irán allí precisando. En este caso les estoy poniendo un ejemplo. Y en particular, este año, para las oposiciones españolas, solicitaron que las planeaciones estén orientadas desde la literatura infantil, estoy hablando de educación infantil, desde la literatura infantil, la psicomotricidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Si no hay un hilo conductor entre esos dos aspectos, las oposiciones no pasan, ¿sí? Y no llegan como a los últimos filtros para ser contratados. Entonces, miren cómo en este momento lo que está generando también es hablar de objetivos de desarrollo sostenible, cómo estoy cuidando yo el planeta, qué acciones estoy manejando yo, cómo estoy educando a la gente ambientalmente, temas de reciclar, temas de hacer otro tipo de acciones que den cuidado para el medio ambiente, hablar de tipo de energía, recursos reutilizables. Desde la educación es una necesidad, ¿cierto? Porque estamos viendo cómo estamos agotando el recurso natural, ¿sí? Y definitivamente no estamos generando eco, que eso debería ser un tema en el que se maneje en las escuelas. Por ejemplo, hablar de educación emocional debería ser una asignatura, ¿cierto? Y estamos hablando de otro tipo de asignaturas que de pronto a veces son un poquito sobrevaluadas. Hace falta como darle un giro potente a la educación, aunque hay instituciones educativas que lo han hecho, ¿sí? Pero hay otras que aún les cuesta. Entonces, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible, muy importante, es tendencia para que lo tengamos allí en cuenta. Y de hecho, hay muchos cursos optativos en las universidades para los profesionales en formación que hablan de talleres o cursos optativos o materias optativas de ley que trabajan sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En algún momento se va a convertir en una asignatura obligatoria porque necesitamos entender cómo es que nosotros estamos cuidando nuestro mundo, nuestro planeta, ¿sí? Y qué acciones podemos nosotros comenzar a gestar para poder posibilitar una mejor garantía de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente. Esto es un compromiso social, ¿sí? Que debe estar vinculado y que poco a poco se está yendo a vincular desde los procesos curriculares. ¿Listo? Para que lo tengamos allí en nuestro hogar. Muy bien, finalizando por lo que es tendencia educativa. Eso es lo que está en tendencia en este momento a nivel mundial. ¿Mm? De eso está hablando el mundo en temas de educación, para que nosotros lo tengamos presente y tengamos claridad sobre qué es lo que se está haciendo a nivel del mundo. Obviamente hay muchas acciones de más de cada una de estas tendencias, pero esto, según las universidades y los estudios investigativos de los últimos tiempos, es sobre esto de lo que se está hablando. Hablamos entonces a continuación de estrategias para la población multidiversa. Como lo hablamos específicamente el día de ayer y antier, si no estoy mal, desde los DUA, entendemos que no hay un medio o un método único para atender a la neurodiversidad. Estamos errados si creemos que manejando una actividad de una sopa de letras, yo voy a atender la neurodiversidad, por poner un ejemplo de manera inmediata, ¿sí? Eh, Mira lo que dice acá Marta, vaina tan interesante. Los libros que llevamos en el colegio, no sé, Marta, ¿de dónde eres? Contextualízanos, por favor, que la información está súper interesante. Ya contiene los objetivos, me imagino que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Muy interesante, porque hacen como una trazabilidad. Ah, mira, son de México. No estoy como errada con lo que les estoy compartiendo para que lo tengamos allí. Estos daticos son súper interesantes porque ustedes están como, ¿cómo se dice? Mm, No es refutar, es como complementar, pero bueno, la palabra no es eso. Como ahondando sobre lo que yo les estoy diciendo, pero digamos que el término no es ese. Entonces les decía que para la atención a la neurodiversidad no hay un material único, no hay un método único, es de explorar, crear, innovar, mediar, orientar, reorganizar y sobreorganizar, ¿sí? Porque no hay un fin único para poder llevar estos procesos. Vamos a iniciar aquí como con algunas recomendaciones que yo les puedo orientar también desde todo ese proceso de investigación, ¿cierto? Desde todo lo que tiene que ver con los DUA, la neurociencia, la neurodiversidad, desde todo eso, ¿qué les puedo recomendar? ¿Sí? Desde la parte de conceptualización y fundamentación. Primero, y el más importante, servicios de salud mental especializados. Aquí es muy importante que nosotros
cuando llegue a pasar una situación de estas, podamos tener ese primer canal eh, con esa parte médica, psiquiátrica, psicológica, pediátrica. Si no tenemos ese componente, digamos que no tenemos información relevante, sino que seguimos diciendo, estoy observando, mi sentido común me dice que es esto. Desde lo que yo conozco del Asperger, puede ser un niño Asperger, pero no ven que yo, a no ser que haya algún neuropsicólogo acá con nosotros, eh, pueda diagnosticar. Pero digamos yo, inclusive desde mi especialidad, yo lo único que puedo hacer es como observar, ¿sí? Y si se da la oportunidad, aplicar alguna batería del desarrollo. Pero por lo general, esto es un trabajo muy grande de diferentes profesionales. Entonces, lo primero es que se pueda generar como esa parte de la salud mental, como que nosotros podamos entender que es el primer canal que nosotros debemos agotar para poder decir, este es un diagnóstico, este es un caso, así, 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 y que nosotros podamos tener una continuidad con el proceso. Como segundo elemento para tener allí en cuenta, una evaluación temprana. Entre más temprana, mucho mejor, porque yo voy a poder identificar aquellos aspectos de manera inmediata. Cuando yo actúo en el momento, pues va a tener repercusiones más significativas que cuando yo actúo quizás cuando ya el trastorno, la dificultad, el síndrome esté muy avanzado. Entonces, digamos que ahí juega un papel muy importante la función que ejercemos nosotros, los psicólogos, los profesionales del aula escolar, del apoyo escolar, porque muchas veces los papitos, perdón la expresión papitos, los papás eh, o las familias a veces están un poco rezagadas a la aceptación. Entonces yo no creo, profe, eso es normal, los niños son inatentos, todos los niños lloran, él está muy chiquito para hacer ciertas actividades, pero lo va a lograr. Es decir, vemos allí como una serie de negación por parte de las familias, ¿cierto? Hacia unos casos específicos del desarrollo y del aprendizaje, más del desarrollo integral del niño, ¿cierto? Entonces aquí es importante que logremos como generar ese apoyo entre una red de apoyo, valga la redundancia, en los ambientes formativos para nosotros poder encontrar cuál es como la situación de referencia allí y sobre qué debemos actuar, sobre cómo podemos acompañar. ¿Listo? Hablamos de la inclusión en la toma de decisiones. En este caso también incluir el niño, la niña, el joven, el adulto que esté pasando por esta situación de divergencia y incluirlo un poco, hacerle conocer como la situación que se está pasando, que se está viviendo y cómo también pues esto me va a permitir a mí mejorar eh, el caso que se esté tomando en un momento determinado. Es decir, no que el niño sea el último en enterarse de lo que se va a hacer, de cómo se va a desarrollar, sino vincularlo, ¿cierto? Mira, vamos a empezar, por ejemplo, procesos de terapia por fonoaudiología. Entonces, mira, vamos a ir a terapia, las terapias te van a proveer esto, 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 esto. Queremos que conozcas al fonoaudiólogo. No es como que llegue y el primer día voy a tener la terapia y voy a hacer un choque con esa persona que nunca he conocido. Les voy a generar como diversos procesos para que haya una sensibilización al respecto. Como punto número 4, recursos adaptados. Sí o sí, hay que adaptar recursos para los estudiantes que se encuentran en procesos de neurodivergencia, ¿sí? Que son neurodivergentes. Hay que cambiar. Si, por ejemplo, la guía trae mucho texto para un niño que tiene Asperger, síndrome de Down, eh, o que trae poco texto, ¿sí? Como por ejemplo para un niño con altas capacidades que le gusta leer, entonces yo voy a cambiar el contenido para el niño en particular, ¿sí? Por ejemplo, los niños con trastorno del espectro autista entienden desde lo visual. Y de último, ya por ahí a los 10 11 añitos, empiezan a iniciar con su proceso de lectura. Entonces, hay, por ejemplo, unos cuentos, ¿sí? Que son específicos para el Asperger, el autismo y el síndrome de Down, que se dan a partir de imágenes. Todo el cuento, y de hecho, Internet lo puede todo. Buscamos en Internet cuentos a partir de pictogramas y nos aparece un sinfín de posibilidades. Y si no, yo le digo a la inteligencia artificial, mira,
Créame el cuento, no sé, de los tres cerditos a partir de pictogramas y lo hace. Pictogramas son imágenes, ¿sí? Consecutivas que muestran algo en específico. Ya vamos a ver como algo similar ahorita. Aquí yo lo que tengo que mirar son las necesidades específicas de esa persona y sobre eso voy a trabajar. Bueno, acá dicen acceso a la telemedicina. Lo que se busca es como que cuando haya una situación específica se pueda hacer un canal de ayuda inmediato, ¿sí? No esperar cuando haya alguna situación, porque por lo general hay algunos estudiantes, hay algunas personas neurodivergentes que son medicadas y que necesitan como ese acompañamiento continuo de la medicina. Entonces, si hay una situación así, pues hacer como uso de todos los canales inmediatos que existen. Continuamente revisar como algunos programas de ayuda financiera o de acompañamiento que tienen los países, los departamentos, ¿sí? Porque claramente las personas neurodivergentes necesitan muchísimos procesos adicionales. En algunos casos, digamos como que las partes de salud los cubren, en otros realmente no lo hacen. Entonces, cuando no lo hacen, y son papás que realmente no tienen cómo asumir estos costos que son bastante altos, ¿sí? Entonces, pues hay ayudas del Estado que debemos buscar, porque claramente no están exhibidas en cualquier parte, sino que hay que ir preguntando, hay que ir buscando, hay que ir mirando. Las hay, existen, porque digamos que por temas de desarrollo territorial y demás, ellos tienen que cumplir con unos acuerdos, con unos pagos, con unos dineros específicos, pero obviamente hay que buscarlos, ¿cierto? Pero de que los hay, los hay. Continuamente hablamos de promover una comunicación un poco más asequible, es comunicación que permita que todas las personas involucradas estén allí como prestas al proceso, fortalecer muchísimo los canales de comunicación por diferentes medios. Si digamos no está la comunicación verbal, entonces también utilizar otros medios de comunicación. Ahorita mismo toda esta parte de comunicación inmediata sirve, entonces lo que compartí lo voy a retroalimentar, no sé, por correo electrónico, por un grupo de WhatsApp, por un grupo de difusión, entre otros aspectos. Trabajar sobre la discriminación o sobre la exclusión, eh, porque realmente pasa, ¿sí? Pasa continuamente en cualquier proceso. Hay una situación de que no nos gusta, no toleramos, no aceptamos, no permitimos y esto pues obviamente trae muchísimas situaciones al desarrollo de las personas. Continuo de ello hablamos de apoyo y atención familiar. La familia como ese primer vínculo son los ganadores y los campeones y los héroes iniciales de todo un proceso de neurodivergencia. Oigan, en serio que la neurodivergencia nosotros la tenemos que ver, debemos de cambiar el chip y entenderla como una oportunidad hacia procesos maravillosos, pero no hay que romantizar que el proceso es muy complejo, es muy tedioso y es muy difícil, ¿cierto? Porque nadie nos está enseñando cómo, por ejemplo, atender a un desborde emocional de un niño con Asperger o con TEA, ¿sí? Cuando es un niño que aún no tiene procesos, que aún no tiene seguimiento, que aún no tiene acompañamiento multidisciplinar, interdisciplinar, que aún no está asistiendo al colegio, es una locura, ¿sí? Papás que tienen que trabajar, que tienen que buscar quien se los cuide, guarderías y demás. No podemos romantizar ese proceso, ¿sí? Y las familias son merecedoras de todos los aplausos al respecto porque liderar y acompañar estos procesos no es para nada fácil. Entonces aquí es muy importante educar siempre a la familia, estar en acompañamiento con la familia y privilegiar que ellos sean ese canal de educativo, de acompañamiento o de mediación inicial y de allí pues se derivan como los resultados al respecto. Quisiera saber hasta aquí cómo vamos. Hasta aquí vamos bien. Bien, los escucho.
Ah, dice, vamos bien. Excelente disertación. Muchas gracias. Muy bien. Interesante. Bueno, perfecto. Dice, lo más importante es que estemos por aquí como conectaditos con el tema, ¿cierto? El tema de educación. Bueno, digamos que cada cual en su rama de trabajo, pero hablar de todo esto es tan interesante, de verdad que hay tanta tela por cortar, hay tanto que hacer que terminamos haciendo como un 5 un 10% de lo que nos corresponde en términos de atención, de intervención, de formación y demás. Es que el campo de la educación es muy grande y por más de que yo haga, por más de que yo oriente, como que las acciones nunca van a ser como suficientes para atender las realidades que nos permiten. Muy bien, vamos a continuar entonces por aquí. Vamos a compartir algunas estrategias que se pueden desarrollar en esos procesos de desarrollo que nosotros manejamos y cómo esto pues puede tener alguna repercusión con el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Inicialmente hablamos de hablar de un entorno de aceptación y apoyo. Cuando mi entorno es agradable, cuando mi entorno es sano, cuando mi entorno es armónico, todo fluye. Es como en casa, ¿cierto? Si mi entorno en casa es un entorno de respeto, es un entorno de ayuda, es un entorno de colaboración, pues los resultados van a ser muchísimo mejores, ¿cierto? Los resultados van a ser una familia unida, una familia colaborativa, una familia presente, entre otros aspectos. Pero si por el contrario hay un entorno de rechazo, hay un entorno de estigmatismo, de señalamiento, no va a ser fácil encajar en los procesos de manera particular. Entonces, en este momento del proceso es importante hablar también de lo que es la inclusión, ¿cierto? De lo que es la diversidad y es hablar de aceptación y apoyo, ¿sí? Entonces, como en casa depende de los padres, ¿sí? En el colegio depende de los docentes. Entonces somos nosotros quienes generamos ese ambiente de inclusión y empezamos por nosotros mismos, ¿cierto? Porque el adulto es el que da el ejemplo a cualquier proceso. Entonces empieza con nuestro ejemplo, con nuestra orientación, con nuestra guía, nuestro acompañamiento y la sensibilización que yo pueda generar hacia el caso específico. Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos como esa comprensión, porque muchos docentes no la tienen, también es válido decirlo, sobre el caso en particular, las, en este caso, las características de cada situación y precisar específicamente por las condiciones neurológicas, ¿sí? Entonces, miren, las condiciones de este niño o de esta niña son estas, ¿sí? Debemos de trabajar por trabajar estos aspectos. El grupo interdisciplinar que lo acompaña, que ha realizado todo el trabajo son estas y estas personas. Vamos a generar una red de apoyo, nos vamos a reunir. Lo que diga, digamos, el fonoaudiólogo lo vamos a compartir con el fisioterapeuta. Lo que diga el terapeuta ocupacional lo vamos a gestionar directamente con la docente de apoyo, con el colegio, con la psicóloga, con la docente, entre otros aspectos. Entre más personas estén vinculadas en el ejercicio que estén aportando, van a ser mayores los resultados. Pero yo tengo que conocer de manera puntual esto y yo me tengo que leer la hoja de vida del estudiante. Yo tengo que conocer al derecho y al revés quién es ese estudiante para yo poder gestar un proceso de aprendizaje. Ojo, estoy hablando de neurodivergencia. Al igual, yo también tengo que conocer todos los casos neurotípicos, ¿cierto? Que hacen todo el resto de mis estudiantes, porque no necesito conocer solamente los neurodivergentes, necesito conocer las características de todo mi grupo educativo, ¿sí? Sino que voy a prestar un poquito más de atención a un caso que requiere de un seguimiento diferente y particular, ¿cierto? En este caso es importante así precisar todo lo que tiene que ver con los DUA, que lo vimos, ojalá lo podamos entender, que los DUA trabajan sobre el desarrollo de esas redes neuronales que nosotros manejamos y cómo allí, ¿sí? Eh, se ve como todo el proceso evolutivo y demás que yo puedo gestionar y que yo puedo abordar. Entonces, historial de vida de todos mis estudiantes.
¿cierto? No solamente de un estudiante en particular. De hecho, cuando hacemos como todo el proceso de admisión en cualquier institución educativa inicial, preescolar, educación superior, nos piden como esa parte de la historia de vida. Entonces vamos a generar otro tipo de amplitud a los procesos. ¿Listo? Como segunda estrategia, personalizar y flexibilizar. Entonces yo ya estoy hablando de que voy a cambiar el entorno, de que yo voy a ser la que va a oxigenar los ambientes de enseñanza-aprendizaje, de que yo voy a generar un ambiente de seguridad, de aceptación, de acompañamiento por parte de todas las personas que lo componemos, incluyéndome a mí si soy la persona que lidera el proceso. Como estrategia número dos, vamos a hablar de personalización y flexibilidad. Entonces aquí es muy importante, ¿cierto? Que entendamos cuáles son las necesidades y lo hablamos en la estrategia anterior. De esta manera yo voy a poder personalizar de manera específica los tiempos, la cantidad, el tipo de información que yo voy a brindar. Recordemos que no es lo mismo para todos. Ya si yo quiero, por ejemplo, variar en los nichos de aprendizaje, yo puedo generar también ahí con los estudiantes que tienen diferentes mecanismos de aprendizaje, los que les gusta más la parte visual, la parte de movimiento, los que les gusta trabajar de manera grupal, los que prefieren la parte individual. Es decir, yo tengo que privilegiar todo el proceso. Recuerden, no solamente los neurodivergentes, sino que yo puedo utilizar esa diferencia, ¿cierto? Para poder afrontar un poco mejor las situaciones de aprendizaje y los procesos de enseñanza que yo realizo. ¿Listo? Entonces aquí es muy importante generar algunas adaptaciones y algunas flexibilizaciones a nuestros procesos educativos. Entender que, por ejemplo, si yo estoy en un jardín, ¿sí? El niño que tiene TEA no va a alcanzar los mismos logros que las otras personas, que las actividades no van a ser de la misma complejidad, que los recursos no son los mismos, que el material es distinto, entre otros aspectos, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante que yo pueda generar como toda esa organización al plan de trabajo que yo previamente desarrollo. Como estrategia 3 hablamos de comunicación abierta y colaboración. Entonces, aquí es importante que todas las personas que están involucradas en el ejercicio tengan unos muy buenos canales de comunicación, ¿cierto? Para que puedan generar procesos de colaboración. Entonces, aquí tenemos que escucharnos a todos, cuál es nuestra percepción, cuáles son nuestros sentires, cuáles son nuestros propósitos, nuestras exigencias, en fin, ¿cierto? Aquí estoy yo expuesto, que deseo que se cambie, que se reoriente, ¿sí? Y en el caso de que sean niños, pues de edades tempranas, están las familias, ¿sí? Para poder hablar y tener una voz eh, más visible en todo este proceso. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Me voy a detener un momentico. Vamos a mirar por aquí, hay unas preguntitas en el chat. Natalie, ¿dónde podemos buscar más información del DUA? Mira, el DUA es una propuesta que se hace a partir del diálogo de las Naciones Unidas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la UNESCO y directamente en la página de las Naciones Unidas encuentras toda la información, ya de manera particular en cada país, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros desde Colombia buscamos desde el Magisterio de Educación o la página del Ministerio de Educación colombiano, pero si yo estoy, por ejemplo, en Perú, entonces busco información desde mi lugar de residencia, ¿sí? Para que pueda ser un poco más contextualizado, pero están desde la UNESCO y desde la Organización de los Países, ¿listo? Susan dice, ¿cuál es la diferencia o el marco conceptual de neurodivergente y neurotípicos? Susan, eso lo explicamos antier o anteayer. La diferencia es lo siguiente. Claro que hay una diferencia abismal porque en el caso de los neurodivergentes son unos trastornos, unas dificultades o unas situaciones específicas del desarrollo que no permite que el ser humano se desarrolle de manera oportuna de acuerdo a sus momentos, valga la redundancia, de desarrollo. Es decir, que no esté cumpliendo con
parámetros de cada uno de los momentos o etapas de evolución del ser humano. Y en los neurotípicos no hay ninguna alteración en su desarrollo. Entonces, claramente hay un marco conceptual muy diferente para cada uno de ellos. En el material de consulta están las diapositivas y la presentación sobre las cuales tú te puedes basar y puedes buscar la información. ¿Listo? Chicos, preguntas, dudas, ¿cómo vamos hasta aquí? Manitos arriba, comentarios en el chat, pueden habilitar en este momento micrófono, les escucho. ¿Cómo les han parecido las estrategias? ¿Creen que son cosas que puedan llevar al aula, al lugar de trabajo? María Carolina, te escuchamos. Había buenas noches, bendiciones para todos. Eh, Cuando comenzamos con las estrategias, escribí si dentro de las estrategias, la primera que dice que fomentar un entorno de adaptación y apoyo, recomendabas hacer la exposición de los casos con los demás estudiantes, o sea, involucrar a los compañeros de clase. Entonces esa es la pregunta que quiero que me responda. Mira, más que como exponer el caso, es como, por ejemplo, hablar de cada uno de nosotros, ¿sí? Generar un ambiente de apoyo. Entonces, no sé, hoy vamos a hablar de nuestra historia o quiénes somos, ¿sí? Y vamos a hablar, tengo tantos años, estos son mis gustos, mis intereses, tengo algunas enfermedades de base, alergias, etc. Y poder de esa manera hablar un poco de nuestras condiciones, ¿sí? Más que exponer como tal el caso. Tengo un caso neurodivergente, necesito que todos ustedes se hagan cargo. No, porque miren, para el neurodivergente, nosotros somos los neurodivergentes, porque ellos no nos entienden a nosotros, ¿sí? Ellos no están entendiendo el mundo de nosotros, nosotros no estamos entendiendo el mundo de ellos. Entonces, no es como exponer el caso, miren, tenemos estos casos porque en la neurodiversidad todos somos neurodiversos. Es más como poder sensibilizar y poder conocernos entre todos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué debemos tener presente, cómo debemos actuar. Esa sería como la manera en que yo, Andrea, orientaría el proceso. Vámonos con Auri. Buenas noches. La verdad es bastante enriquecedor el que compartas todos tus conocimientos o parte de tus conocimientos con nosotros. Continúa muy agradecida. Gracias por la oportunidad de podernos profesionalizar y capacitar de esta forma, de lo virtual, porque estamos, comentaba alguien, en la era de la comunicación y tenemos tantas falencias, tantos agujeros, eh, tantas cosas que nos hacen falta y si no se nos dan, yo me enteré y empecé de tratos, digámoslo así, con ustedes, relación, algún tipo de relación con ustedes por medio del Ministerio de Educación de mi país. Yo saludo desde Guatemala, bendiciones, buenas noches. Pero como ya los conocía, entonces cuando se dio esta oportunidad, yo no dudé en poderla, perdón, no dudé en poderla tomar con la certificación, que es lo que avala que yo haya tenido acceso a esos conocimientos que tú nos compartes, porque es muy bueno no solamente tenerlo en papel, sino también poderlo poner en práctica. La verdad es muy, una amplia, una gama muy amplia, todos tus conocimientos y lo que compartes con nosotros para poderlo poner en práctica con nuestros alumnos en nuestros salones. Bendiciones, gracias a todos. Feliz noche. Auri, muchas gracias por tu intervención. Oigan, acaban de hacer una pregunta súper interesante en el chat. Yesid dice que si es recomendable generar un horario especial de permanencia. ¿Qué piensan ustedes si yo les doy mi punto de vista? ¿Será que hay que generar un horario especial de permanencia para los niños? En este caso, Yesid referencia a los niños con TEA o en condición de TEA. Natalie dice que no.
Ujú. ¿Quién más? Ana dice sí, de acuerdo a sus intereses. Ana, otra Ana, dice, yo creo que sí, sí, así se les puede crear una rutina. ¿Quién más? Auri, no, serían excluidos. Mabel, todos deberían tener un horario. ¿Quién más? Decir, te voy a dar respuesta. Es válido lo que están diciendo todos, ¿cierto? Que si de pronto no o tiene otro horario, pues no les estaría hablando de inclusión. A ver qué pasa. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico en particular, y esto ojalá no lo olviden, nosotros tenemos que pensar en una edad mental y en una edad cronológica. Si yo tengo un niño de 6 años, básicamente estoy hablando con un niño que tenga la mitad de esa edad, 3 años. Yo no puedo pretender que si, digamos, estoy vinculada a grado primero, ¿sí? Primero de primaria, eh, ese niño o esa niña me cumpla la jornada completa de estudio. ¿Por qué? Porque se va a fatigar, se va a cansar, se va a alterar, porque su edad no está presta para las demandas de ese nivel, ¿sí? El hecho de que nosotros vinculemos a los niños en los procesos no quiere decir que ellos deban atender a todo lo que el nivel les solicite. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen unas características de desarrollo muy diferentes y ellos se encuentran en otros momentos o periodos de desarrollo. Yo en ese grado, yo puedo estar enseñando a leer. Puede que esos niños con TEA, hay unos que tienen muy buenas habilidades cognitivas, hay unos coeficientes intelectuales buenísimos, como hay otros casos de TEA que tienen algunas afectaciones en el desarrollo neuronal. Entonces yo no puedo generalizar los procesos. En el caso de que haya niños en que no tengan ninguna alteración, pues les va a ir súper bien en ese proceso. En el caso de los niños que sí tienen alteración, pues entonces van a tener dificultades. Es ahí donde yo tengo que personalizar, etc. Pero yo no puedo pretender que un niño a los 3 años me cumpla la misma jornada de un niño de 6. No. Y eso también debe ser paulatino. Por ejemplo, 2 días a la semana le permito que cumpla la jornada completa, ¿m? Durante 6 meses. A los 6 meses le incremento un día a la semana más, ya serían 3 días. Reviso, evalúo, porque ustedes saben que el año se corta, hay unos periodos de vacaciones en donde se desajusta esa estructura de trabajo y volver a comenzar es como empezar de cero, ¿sí? Entonces es un trabajo de evaluar, de revisar, de mirar prioridades, de mirar también maduración, de mirar todo tipo de procesos para tomar una decisión, especialmente entre padres y profesores, que son los que conocen como las características de los niños, a qué se pueden, a qué no se pueden enfrentar, ¿cierto? Es puntualmente desde ahí. Pero mi recomendación es que no, ¿sí? Es más, cuando un niño en edades tempranas, llámese 5 o 6 años, tienen un diagnóstico específico de TDAH o de TEA, en el caso también puede ser de altas capacidades, también se puede estresar, se puede cansar, ¿sí? Porque hace tantas actividades en el día que se puede fatigar. Hay que revisar muy bien como el tema de horarios y si digamos yo empiezo a llevarlo, no sé, a los 5 años, un día a la semana, 2 días a la semana al colegio, le voy incrementando los días hasta que ya me cumpla una jornada de los 5 días a la semana. No es un caso inmediato, es un caso paulatino. Yo, Andrea, ¿sí? Desde mi experticia y desde mi conocimiento, sugiero que no cumplan la jornada completa, que hayan 2, 3 días a la semana que sí lo hagan y que se haga un proceso de evaluación de cómo nos va el día que la cumplimos toda versus los días que salimos un poquito más temprano. Cómo estamos en esos procesos de frustración, cómo estamos en esas situaciones de apego,
cómo generamos, como el tipo de comportamientos, si vemos comportamientos agresivos, que es muy normal, si vemos comportamientos depresivos, si vemos desbordes emocionales que nosotros no somos capaces de controlar y que el niño ya tiene sus niveles tan altos en términos de cansancio, de estrés, de dificultades de comunicación que no los podemos acompañar. Entonces, esa sería como mi recomendación. Vamos a escuchar a Natalie que dice que tiene un caso de un estudiante. Natalie, muchas gracias por el compartir. Intentemos ser muy precisos como en la información que ustedes comparten para que todos los compañeros lo puedan entender. Listo, tienes la palabra. Ok. Buenas noches, profesora. Bueno, sí, ciertamente aquí, digamos que rebobinando toda esta información y todo lo que hemos aprendido durante este diplomado, la experiencia con el estudiante que tengo de sexto grado es la siguiente. Yo me incorporé en enero nuevamente a mis funciones como docente especialista en el área de lectura, escritura y matemática. Y bueno, comencé con mi fase de diagnóstico. ¿Qué me doy cuenta con este estudiante de 12 años? Él aún no sabe leer ni escribir. Cuando yo les pregunto a las docentes que, ¿por qué sexto grado? Pues, ¿qué pasó en los años anteriores? Las maestras dicen, no, él nunca quiso trabajar. Y ese nunca quiso trabajar fue que nadie se preocupó en saber, pero ¿por qué? Entonces, eso de verdad a mí me causó, digamos que mucha indignación, porque es la palabra. Porque, o sea, yo no puedo dejar que un niño de a esa edad, ya de 12 años, no tenga ninguna producción y que nadie haga nada. Y bueno, allí comenzó mi trabajo. Hablé con la docente de sexto grado, su maestra, y le dije, oye, mira, ¿qué pasó con este niño? No, mira, Natalia, él no, nunca ha querido trabajar, él nunca se niega a trabajar. Y yo le digo, ya va, pero algo debe de pasar. O sea, no entiendo por qué no hay como que un más allá. Y comencé a trabajar con este niño, a hablar, comenzar, ¿sabes? Tratar de que él tuviera como ese feeling o como llamamos ese clic conmigo. Y yo, desde la parte muy, digamos que quizás desde la entrega, le dije, fulanito, yo confío en ti y yo sé que tú lo vas a lograr. O sea, le di muchas palabras de aliento y no hace mucho hizo su primera exposición. O sea, él me dijo, profe, yo nunca he hecho una exposición. Y le dije, vas a estar conmigo, yo te voy a agarrar de la mano y confío en ti. Y yo sé que lo vas a lograr. Y si no has hecho nunca una exposición, hoy es el día y lo vas a lograr. Mira, para mí fue tanta satisfacción y que sé que este niño, que a lo mejor cognitivamente no haya, digamos que una de las áreas afectadas, simplemente que hubo un descuido tanto de parte de familia como de la institución que no se preocuparon. Y bueno, está en sexto grado, 12 años, la mamá dijo que no, obvio que no tiene las competencias mínimas como para cursar un primer año y entonces estamos en ese dilema. Pero voy a que nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas de que si vemos a un niño que pueda presentar alguna dificultad en determinada área, no nos podemos quedar cruzados. Tenemos que saber e indagar qué está pasando. Entonces, bueno, resumiendo así, que de verdad que debemos de entregarnos por completo a toda esta población que necesita de alguna manera la atención de personas como nosotros que nos estamos formando para dar respuesta. Gracias. Gracias a ti, Natalie, por ese compartir que haces, que de verdad es muy valioso y siempre se los resalto la experiencia que tienen ustedes o que tenemos nosotros desde esa parte práctica de intervención y demás es crucial. Pilar, Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, compañeros. Estoy muy de acuerdo con lo que haga la maestra que me antecedió. Pilar, no te escuchamos muy bien. De pronto puedes acercarte un poquito más al micrófono porque la verdad no te entendemos. Hola, Hola, ¿me escucha ahora?
Ahora te escuchamos súper bien. Ya, muy bien. Le decía que estoy muy de acuerdo con lo que indicaba la maestra que me antecedió. Es verdad, tenemos estudiantes que tardan en su aprendizaje. Yo ahora estoy con quinto grado, que estoy llevando desde primero de primaria, y tengo dos estudiantes con dificultades de aprendizaje. He tratado de indagar con los padres qué es lo que ha pasado, hacer todo un seguimiento y hay problemas. Es necesario que nosotros indaguemos profundamente cuáles son, por qué esas limitantes. Y hay muchos maestros que dicen, déjalo en el grado, ¿por qué sigues arrastrando con ese estudiante? Pero no es así, porque soy yo la que estoy haciendo el seguimiento y soy yo la que conoce los problemas. Entonces, mire, yo con esos dos estudiantes que estoy trabajando, ahora que estoy en quinto grado, recién estos niños están floreciendo, como se dice en educación, ¿no? Recién están floreciendo y están aprendiendo. Y hay momentos que se frustran mis niños cuando tienen algún error, pero ahí mm, juega mucho el papel del docente, el darle la confianza y el afecto correspondiente para que este niño pueda salir adelante. Entonces necesitamos darle ese afecto y esa confianza a los estudiantes. Esa sería mi opinión y la experiencia que yo quería contar. Gracias. Gracias a ti, Pilar, por ponernos en contexto con esas realidades que ustedes manejan y que ustedes tienen bien. Para finalizar, entonces me voy a permitir compartir nuevamente pantalla. Mm, por eso. Listo, entonces creo que aquí estamos en mi pantalla. Hablamos entonces de algunas estrategias para la neurodiversidad. Neurodiversidad somos todos, ¿sí? Ya, digamos, en casos puntuales hacemos adaptación de las actividades, recordémoslo muy bien. Hablamos entonces de toda la parte neurosensorial, ¿no? Tiene un lugar supremamente importante, de hecho, texturas como la plastilina, el viento, y la parte visual juega un aporte sumamente interesante, ¿sí? Aparte de que es como los canales de información que más se deben de estimular. Entonces, todo lo que tenga que ver con material manipulativo. Obviamente hay que mirar la preferencia del material de acuerdo a los niños y niñas. En el caso de los estudiantes neurodivergentes, por lo general, a veces tienden a esquivar muchas texturas. Entonces hay que mirar cuáles son las texturas o el material que pueda ser de su preferencia. Hablamos también de juegos educativos, entonces de juegos que eduquen, de juegos que sean un poco más de participación, de activismo y de exploración de conceptos abstractos a partir de actividades tangibles, ¿sí? No dejarles todo a que ellos lo puedan analizar mentalmente porque claramente no lo van a lograr. Cuando tenemos una situación, un trastorno específico del desarrollo, esta parte del aprendizaje abstracto o del aprendizaje, cuando yo le digo, mira, tráeme tal cosa, le va a costar, ¿sí? Lo hacen, si hay un ejemplo de referencia, si hay una imagen visual que les acompañe, ¿cierto? Eso es lo que les va a servir. Pero si yo lo hago desde los conceptos abstractos, pues les va a costar, perdón, yo lo hago solamente desde lo verbal, les va a costar un poco hacerse la imagen mental de lo que yo les estoy hablando. Continuo de ello, hablamos de rutinas visuales. Aquí les puse un ejemplo. Creo que ahorita hablamos alrededor de esto. Miren, esto es un ejemplo muy básico de una rutina. Como esta rutina de lavarnos las manos, hay rutinas para absolutamente todo y las hay en la web, ¿sí? Creo que la página se llama Eureka, ¿sí? Y hay otra. Bueno, en este momento se me va el nombre. Pero lo que nosotros hacemos es buscar agendas visuales o pictogramas, ¿sí? Están gratis a la descarga de cualquier persona, son profesionales educativos que se han dedicado como a la creación de contenido
y de facilitarles este contenido pues como a la gente. Entonces, por ejemplo, esto es una agenda visual. En este caso, están mostrando acá a partir de un pictograma. Esto es un pictograma, ¿cierto? Cómo se deben lavar las manos. Entonces, primero abrimos el grifo, cogemos el jabón, nos ponemos, perdón, agua, estregamos, cerramos el grifo, tomamos la toalla, nos secamos las manos. Mentalmente el niño se está organizando porque está viendo una instrucción visual, pero si yo le digo, ve y lávate las manos, y abre la llave, cierra la llave, sécate con la toalla, va a haber un descontrol en la actividad que el niño va a hacer y puede que haga todo al revés, puede que no lo haga, puede que no se las lave, puede que no entienda, puede que se pierda, entre otros procesos. Es muy importante las rutinas visuales, como por ejemplo, hoy vamos a ir al colegio, después llegamos a casa, después tenemos fútbol, después nos acostamos o después leemos, ¿cierto? Cuando nosotros preparamos al niño, lo anticipamos. Las palabras son preparación y anticipación, dos conceptos fundamentales. Niños con Asperger, con trastorno del espectro autista, con TDAH, con altas capacidades, con síndrome de Down, hasta yo, ¿sí? Si yo digo, hoy tengo que hacer, llevo a mi hija al colegio, regreso a casa, preparo clase, hago las actividades de la casa, organizo, preparo la comida, recibo a mi hija, voy a la clase de esto, voy a la clase, es decir, si yo estoy programada mentalmente, a mí el día me fluye súper chévere. Y yo tengo una agenda donde yo voy como chuleando, ¿sí? O colocándole con resaltador lo que yo voy haciendo. Eso me permite no alcanzarme como en las actividades. Y más que no alcanzarme, es como yo decir, ¿qué tengo que hacer en mi vida? Si no, yo me pierdo, ¿sí? Y me descontrolo y me desorganizo y como que me siento perdida en lo que debo hacer en mi diario de desarrollo. Hablamos de estructuras organizadas, que el niño pueda entender qué hace, qué debe hacer, cómo lo debe hacer, ¿cierto? Y cambiarle poco como las cosas. Ejemplo, si yo voy a organizar el cuarto, explicamos muy bien por qué lo voy a cambiar de lugar. Si en el salón yo le voy a cambiar el pupitre, tengo que hacerlo de una manera paulatina. No le puedo cambiar el pupitre de un momento a otro porque se va a sentir frustrado, no va a comprender por qué cambió su lugar, ¿cierto? Lo que nosotros vemos muy fácil para otras personas es demasiado complejo para su estructura mental que no está preparada para esa información poderlo entender. Y hay que mirar cuál es el enfoque de las actividades, es decir, esas actividades son para qué, para generar autonomía, para generar conocimiento, para generar aprendizaje, cuál es la motivación de cada una de las actividades. ¿Listo? Aquí es muy importante que nosotros podamos adaptar el contenido a la dificultad, ¿sí? A la situación o a la capacidad, al interés también, ¿sí? Porque si yo no lo hago, estoy perdiendo inclusive mi tiempo en la preparación de todo lo que yo hago. Y recordemos que los docentes nos gastamos muchísimo tiempo en procesos de preparación. Yo digo que me demoro más preparando clase que lo que me demoro dándola, por poner un ejemplo. Fomentar la autonomía y la confianza entre los estudiantes, ¿cierto? Y decirles, mira, vas en esto, vas logrando esto, aprendimos esto, vamos a trabajar por esto. Al asegurar que cada uno de los niños alcance su potencial, lo que puedan hacer, ¿m? Lo que esté en sus capacidades y en su dominio realizar, no lo que yo quiera como adulto que la haga. Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, la imaginación, la innovación, ¿cierto? El diálogo, la comunicación, qué tan importante. Mejorar la concentración, entonces también trabajar por potenciar atención, percepción, concentración y memoria. También lo vimos desde este escenario y sabemos las implicaciones que tiene en el desarrollo, ¿cierto? Y involucrarlos en cualquier tipo de actividad, ya sea de manera individual o grupal. Potenciar la memoria y la retención de conceptos en la asociación del aprendizaje para generar experiencias positivas. Muy importante. Yo no solamente me enfoco en enseñar los números, las letras, ¿cierto? Hay otros procesos adicionales en los cuales yo debo trabajar para que podamos gestionar los aprendizajes de otra manera. Este enlace que acaban de ver es una actividad que vamos a desarrollar el día de mañana. Ay, yo por qué cancelé la pantalla. Vamos a desarrollar el día de mañana en grupo. Es un caso práctico que tenemos. ¿Listo? Y la vamos a desarrollar mañana en los talleres que propongamos. Chicos, para finalizar el encuentro del día de hoy, quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Por no les pasó la diapositiva? Listo. Vamos, los quiero escuchar porque este es el cierre del proceso.
No sin antes decirles que logramos cumplir con los 3 módulos del ejercicio. Cada uno de los módulos desde su estructura y conceptualización, desde aquellos procesos de fundamentación y orientación y desde esos procesos de implementación y desarrollo. Esa era la estructura del proceso de neurodiversidad. Cumplimos, como les digo, con los contenidos. Intenté que fueran muy dinámicos, intenté que fueran muy de apropiación, porque nada hago yo acá vendiendo una cantidad de contenido teórico y que ustedes de pronto no sepan cómo lo van a llevar a la práctica. Desde mi experticia y desde mi conceptualización y formación, intenté también solventarles las diferentes preguntas y situaciones que ustedes tienen aquí y los acogen en este escenario o los convocan. Entonces, pues espero que haya sido de total agrado, que hayan disfrutado muchísimo esta formación y que obviamente se motiven por seguir haciéndolo porque hacerlo lo único que nos trae es beneficios, disfrutar y beneficiarnos de todo lo que nos provee el entorno y que claramente esto nos va a traer resultados maravillosos en lo que nosotros hagamos. Vamos a dar paso a unas 2, 3 personas sobre esta escalera de metacognición, ¿sí? Vamos a mirar qué hemos aprendido, en qué otras ocasiones debemos utilizar lo que hemos aprendido, qué pasos hemos hecho y cómo se llama el pensamiento que hemos hecho. Entonces vamos a escuchar, Claudia, y 2 personitas más que alcen la manito y puedan responder a esta escala. Y damos por culminado el ejercicio del día de hoy como nuestra última clase. Claudia. Profe, bueno, desde ya de irme despidiendo, te agradezco un montón. Hubiese querido cerrar con, con lo conceptual, pero sé que después no vamos a tener tiempo porque mañana será rápido. Fue un placer. Lo que yo le quiero pedir a Daniel, ahí debe estar escuchando, que cuando programen o hagan otro diplomado, otra cosa, me tengan en cuenta y me envíen la invitación para poder sumarme. Eso por un lado, porque me interesa seguir capacitándome. ¿Qué puedo decir? Yo hice un redondeo de todo esto y me quedo como que somos neurodiversos todos, aprendemos en distintos tiempos, con distinto interés o con todo lo que nos rodea de distinta manera y vamos a ir aplicando según nuestra situación, según nuestro lugar, según nuestra capacitación, según lo que nos ofrece a nosotros la realidad. Y lo que adquirí acá fue un vagón de herramientas como para enfrentarme y entender al niño o a la otra persona con la que esté trabajando, porque a veces nos toca trabajar con adultos, y entender por qué su comportamiento y cómo puedo aplicar las diversas estrategias que hay y tan ricas. Si bien yo tenía un bagaje de conocimiento, y creo que lo ordené. Y no quiero explayarme mucho para poder dejarle a mis compañeros, porque podría decirte todo, todo el cursado porque participé de todo, pero profe, un gusto haberte conocido, haberte trabajado con vos, felicitaciones, seguí capacitando y voy a estar pendiente que me convoquen en algún otro curso, así que le dejo paso a mis compañeros y saludo a todos los que han estado acá, algunos no tuve la oportunidad de conocerlos, sí de escucharlo y trabajar en los talleres y fue un placer compartir conocimiento. Desde acá de Argentina les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Claudia, por tu participación siempre. Bueno, no tenemos por aquí nadie que nos diga nada con respecto a la escalera. No sé si haya alguien por ahí. Mabel. Bueno, la primera escalera que hemos aprendido. Bueno, hemos aprendido sobre neurodiversidad que incluye a los neurodiversos y a los neurodivergentes. Y que cada uno es, digamos, cada persona tiene características especiales, principalmente aquellos que son neurodivergentes y necesitan una guía, un apoyo, y necesitamos ver en detalle. De todas maneras, hemos visto a lo largo de psicomotricidad también el desarrollo, que me parece muy importante como base
digamos, de esta parte de neurodiversidad, ¿no? Muy interesante la parte de psicomotricidad, que nos marca perfectamente el desarrollo. ¿En qué ocasiones podemos utilizar lo que hemos aprendido? Bueno, en lo que a mí respecta, lo que yo he aprendido con vos, creo que yo preparo particular, ¿no? Creo que lo aplicaría, lo aplicaría porque ya en realidad lo aplicaba antes y vos me diste más fuerza para que siga así y mejor todavía, ¿no? Es decir, buscar una metodología que el chico necesite. Y marcaste mucho claro, de tener en cuenta a la persona, ¿no? Bueno, y después el otro, no me acuerdo porque no estoy viendo en la pantalla. ¿Qué pasos hemos hecho? Bueno, desde psicomotricidad, digamos, desde el inicio hasta, digamos, hemos pasado por el desarrollo, ¿no? Desde psicomotricidad a neurodiversidad, porque en realidad con neurodiversidad vemos, digamos, realmente las dificultades que los chicos tienen cuando son más grandes, ¿no? También las vemos con la psicomotricidad, porque lo vimos, pero digo, en la etapa escolar es lo más visible. Y después, ¿cómo se llama el pensamiento que hemos hecho? Yo ahí diría, no sé cómo, tal vez, a ver, tendría que pensar un poco. Yo diría que yo hice un pensamiento deductivo en relación al tema, ¿no? Porque voy atravesando a partir de lo inicial, o sea, la psicomotricidad y hasta llegar a a la neurodiversidad. Para mí, yo hice con vos ese, eh, ese, utilicé ese método, ¿no? Digo, de la deducción, porque cada cosa en la que pude participar, que me diste la oportunidad, fue deducir un poco, prestando la atención que corresponde a lo que vos decías, pero con detalle maravilloso que la verdad que me saco el sombrero, digamos, porque la verdad diste un montón de detalles, ojalá me quede todo. Y gracias por las prácticas también que estuvieron muy interesantes. Bueno, creo que hice todos los escalones. Muy bien, Mabel, muchísimas gracias por esas palabras y por esa participación. Bien, de esta manera entonces terminamos el encuentro del día de hoy. Ya mañana, previamente, el coordinador les compartirá información sobre el taller del día de mañana, si habilitan la sala o si directamente se comparte el taller de manera independiente y lo realizan ustedes. Recuerden que los talleres son una parte de formación, son cualificación, son trabajo autónomo, ¿cierto? Y la intención pues es que los podamos realizar para fortalecer allí como todo esto. De mi parte no me queda más que agradecerles por estar aquí, por estar prestos, por habilitar también como esa postura de querer aprender, de querer participar, de querer hacerse sentir en el encuentro, que es una garantía para nosotros como educadores, sentir que ustedes están ahí, que están acompañando todo el proceso, que no se van, que están en la jornada, participando, opinando, hablando, todo eso también genera pues como que yo sienta que lo que yo estoy haciendo es recíproco, ¿sí? Y veo que hay muy buena aceptación porque los temas dispuestos y la participación de algunas de ustedes pues daba cuenta de que estaban aquí conectaditos, que estaban enlazados con lo que se estaba haciendo. No sé, Daniel, ¿estás por aquí? No sé si Daniel esté y les vaya a dar alguna información al respecto ya para finalizar.
Es con mucho gusto, gracias a ustedes por sus palabras, por lo que están compartiendo. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos mañana a la misma hora. Feliz noche para todos.